Bueno, hemos disfrutado con los goles de la generación dorada de nuestro fútbol, pero también hemos sufrido con la actuación no igual de brillante precisamente de su dirigencia. De eso nos va a hablar el reportaje de hoy de Informe Especial que nos presenta Patricia Venegas. ¿Cómo estás, Pati? Buenas noches. Muy bien, Juan Manuel. Precisamente el Informe Especial de hoy es una invitación a escuchar, a inmiscuirnos por primera vez en televisión en las privadas reuniones de los clubes de la NFP, justo en la época de mayor gloria de nuestro fútbol, pero también de mayor vergüenza. ¿Qué pasó cuando estalló el caso de la FIFA? ¿Qué decía? ¿Cómo reaccionaba Sergio Jadue cuando comenzaron los cuestionamientos a su gestión? Considerando que desde que se fue de Chile no ha dado públicamente ninguna explicación a los chilenos sobre, por ejemplo, los sobornos que reconoció ante la justicia estadounidense o las irregularidades detectadas en su gestión en al menos 2 investigaciones. Esto que vamos a escuchar a continuación es lo más cercano a conocer lo que pasaba por su cabeza en los últimos meses antes de su caída. Y accedimos también a documentos que demuestran que en su polémica administración no estaba tan solo como se ha dicho hasta ahora. Aquí comienza Informe Especial. Yo soy presidente del fútbol chileno. O sea, a nadie de ustedes les conviene que yo siga bajo cuestionamiento. Eventualmente las personas que participan del hecho con conocimiento de que esta es una conducta delictiva, evidentemente pueden tener participación en un delito. 4 meses arriba del columpio por algo que no hice. Puede haber derroche, puede haber desorden y también puede haber delito. Hiciste una analogía perversa. ¿Por qué? Porque pero que te la explico de nuevo o traigo manzana. Ahí él empezó con un comportamiento un poco más agresivo, por así decirlo. Yo estoy hasta aquí con esta cuestión. Pues si ustedes mismos quieren que yo me vaya, no tengo ningún problema de irme. Sin pudor, sin que ninguna frase evidenciara preocupación, ni un solo quiebre en su voz que indicara que ya estaba en pleno conocimiento de la investigación del FBI en su contra, sin ningún remordimiento aparente, hace un año atrás, Sergio Jadue negaba cualquier irregularidad. Cualquier tipo de investigación completa, había y por haber. Eso nosotros no tenemos ningún tipo de reparo, al contrario. Bienvenido. Yo no le aguanto nunca más a nadie porque me he ganado un respeto en el fútbol chileno. Porque esa medalla que tiene ahí no la borras con nada, con nada. Y me he ganado un respeto en la historia del fútbol chileno para que no me vengan a decir a mí el día de mañana que yo voy a terminar como el señor Blatter. Y yo te voy a decir una cosa, yo estoy hasta aquí con esta cuestión. Nunca antes lo que pasaba en esta sala de reuniones de la NFP se había reproducido públicamente, solo se habían divulgado transcripciones escritas. Pero oírlas es fundamental para advertir aquellos detalles que el papel no logra transmitir. A mí lo de afuera no me interesa. La reputación y credibilidad, honorabilidad. ¿Quién tiene hoy día reputación, credibilidad y honorabilidad en el país? Si está todo en cuestión. Está todo en cuestión en el mundo, más que en Chile. Yo está bien, el fútbol está inserto de parte de la sociedad. Lo que estas paredes encerraban era una tensa reunión del Consejo de Presidentes, es decir, de todos los representantes del fútbol profesional chileno. Tan solo un día después de que hubiesen aterrizado en Santiago los abogados norteamericanos de Sergio Jadue. Pese a eso, aquel escándalo ya estaba encendiendo su mecha. La actitud del en ese entonces titular de la NFP era inmutable. Yo pensaba que esto era un trámite, yo no quiero meterme mucho en el tema tampoco, ustedes comprenderán que el autor es bien incómodo para mí, pero yo lo que no puedo aceptar es las palabras perversas que tú ocupaste al decir en una analogía, no importan los votos, mira cómo terminó Blatter, porque esa cuestión es un agravio a mi persona. Y yo, perdón, que me interesa, y yo no le aguanto nunca más a nadie porque me he ganado un respeto en el fútbol chileno. Él insistía que había que terminar con la investigación y que hasta cuándo se seguía con la investigación y todo lo demás. Entonces, en esa oportunidad, yo le dije que era muy importante clarificar que los dirigentes del fútbol chileno no estaban involucrados en estos hechos. Entonces él me dijo, bueno, esa es la opinión suya, pero yo tengo los votos. Y ahí yo reaccioné sin pensar de que se iba a enojar tanto. Le dije, tiene los votos, pero no basta con tener los votos. Usted ve lo que le ha pasado recientemente a Joseph Blatter. La personalidad de Sergio Jadue es uno de los ingredientes principales de esta trama en que la pelota cruzó la cancha de lo judicial, que era explosivo, que nadie lo detenía, que a veces era amable y al par de segundos agresivo. Tienen su doble personalidad. O sea, así como él podía de repente ofuscarse o gritar, al mismo tiempo era capaz de calmarse.
de repente podía pegar un grito ahí en el pasillo, qué sé yo, ¡fuego! Que necesitaba claro, antes de que se pusiera, porque fumaba en un comienzo, pero o gritaba o pegaba un grito y te vas de aquí, y uno escuchaba y de repente pasaba y uno tenía una, hola, ¿cómo estás? Tranquilamente. Ahí él empezó con un comportamiento un poco más agresivo, por así decirlo, respecto. Ahora uno viene a saber de que a esa fecha, digamos, había existido esta investigación y él incluso aparentemente había hasta declarado, digamos, en esa investigación. A partir de ese momento se empezó a tornar irascible ante la más mínima palabra que no le gustara. Hacía callar a quien osara cuestionarlo, a él o a su gestión. Como cuando Luis Larraín insinuó que el escándalo de la FIFA podría tener alguna repercusión en el fútbol chileno, abogando por transparencia. Yo le quiero pedir que usted sea preciso en los conceptos que usted utiliza, porque yo no le puedo aceptar que usted señale de que aquí hay una imputación con la Federación de Fútbol de Chile y la NFP. Yo no acepto ese término y espero que usted retire ese término de sus palabras. Presidente, creo de haber dicho que podría, porque como se hace imputación... No dijo podría, por eso... Yo creo que dije podría, pero podemos revisarlo, pero como se hace imputaciones a 7 federaciones, 7 presidentes de federaciones, esa es la imputación que se hace, entonces podría involucrar al fútbol chileno. Eso es, el solo hecho de que podría hacerlo, a mi juicio, justifica la máxima transparencia. O sea, aquí... No, en eso no está en discusión. Que nada se escapara de control. La preocupación iba desde los detalles de su imagen hasta todo lo que se hablara o publicara de él. Salió una encuesta en la Copa América, de la encuesta no me acuerdo, CADEM, que es la que todos los días evalúa la Presidenta de la República, el gobierno, toda la semana, y me puso un 5,6 en mi nota como dirigente del fútbol chileno. Y soy el quinto persona, después de Jorge Sampaoli, Bravo, Vidal, Gary Medel, yo, en ganar la Copa América. Y no me interesa la encuesta CADEM. No me interesa la encuesta CADEM. Ellos vivían muy obsesionados por los medios de comunicación. O sea, escuchaban todos los medios de comunicación, veían todos los medios de internet. Entonces, cada vez que uno hacía una declaración, nos sacaban en cara, oye, ustedes hicieron tal declaración. Sergio Jadue es descrito como impulsivo, pero también perseverante. Ya sea para jugársela con todo por un logro deportivo, como también, a la hora de negar, con fuerza, rotundamente incluso, la realidad, por muy evidente que fuera. ¿Cuál es el motivo del viaje, Sergio? ¿Va a declarar ante el FBI, Sergio? Sí, con muchas gracias. ¿Por qué el regreso en mayo del 2023? Es tal vez ese descaro el que desata más molestia en el hincha, en aquel que quiso creer hasta el último momento que lo que decía el presidente de la NFP, bajo cuyo mandato Chile consiguió su primera Copa América tras 100 años de desilusiones, era verdad. Como lo evidencian también estos audios que salieron desde el Consejo de Presidentes y que reproducimos de manera exclusiva. Hiciste una analogía perversa. ¿Pero por qué? Perversa. Hiciste una analogía perversa. Descarto la renuncia, se habló también de renuncia, no tengo motivo ni razón para hacerlo. Es primera vez en 5 años que yo vengo a aclarar rumores. Por más que lo negó, por más que se esforzó en decir que no iba a dejar el cargo, por demostrar que su viaje no era más que vacaciones, el FBI se encargó de destruir la postal paradisíaca. Jadue admitió haber recibido sobornos para adjudicar la transmisión televisiva de importantes torneos de fútbol, arriesgando hasta 20 años de prisión en Estados Unidos, que podrían ser menos por haber llegado a un acuerdo con la Fiscalía. Pero no solo eso, se declaró culpable de conspirar para cometer delitos de crimen organizado y de fraude en transacciones bancarias. Intentamos conocer su versión. Para eso nos contactamos con Sergio Jadue y con su abogado chileno José Pablo Forteza, pero ninguno de ellos respondió a la solicitud hecha por informe especial. Silencio absoluto. Y sería un misterio total su paradero si no fuera por las imágenes captadas por un chileno en Miami, Sebastián Silva, uno de los pocos que ha logrado un registro audiovisual del ex timonel de Quilín luego de su partida de Chile.
playa, piscina, libre y sin trabajo. Así describía Jadwe sus días en Miami en su estado de WhatsApp. Olvidó, eso sí, aclarar que terminó prácticamente huyendo de Chile y que ni siquiera es tan libre. Sebastián cuenta que apenas detectó que lo estaban grabando se incomodó y que andaba en actitud de pasar desapercibido, bajando su jockey cuando advertía que lo miraban demasiado. Desilusionó a muchos, que creíamos en su gestión, la cual fue bastante buena, nos entregó la Copa América después de 100 años, pero de todas maneras nos mintió todo. Las disculpas las tendría que pedir el primero a todos nosotros. No son muchos, pero hay quienes lo han visto en Miami. Sebastián cuenta que después de que sus imágenes se hicieran famosas, le llegaron datos de que frecuentaba el norte de Miami, por la avenida Collins, a la altura del 17.000. ¿El barrio este cómo se llama? Que aquí no hay mucho latino. ¿De dónde es? Hay, mayor y con buena situación económica. La mayoría de los que viven por acá, ¿dónde son? Mucho brasileño y ruso. Un barrio acomodado y donde no residen muchos chilenos. ¿Te parece haberlo visto acá? ¿Sí? Sí. ¿Solo? ¿Acompañado? No sabría decirte. Ya. Pero yo tengo muy buena memoria para la cara de los clientes y lo que yo recuerdo por lo que yo los recuerdo por lo que toman. Yo le veo la cara y digo, él es el Juan Capuchino. Ya. Habían aspectos de su personalidad que intimidaban, dicen quienes se vinculaban con él. Claro que eso también se transforma en una buena excusa a la hora de justificar los nulos cuestionamientos hechos a su gestión, sumado a los generosos préstamos a los clubes y, por supuesto, a la ceguera que parecía provocar el brillo de sus éxitos deportivos. Y yo no le aguanto nunca más a nadie, porque me he ganado un respeto en el fútbol chileno, porque esa medalla que tiene ahí no la borras con nada, y me he ganado un respeto en la historia del fútbol chileno para que no me vengan a decir a mí el día de mañana que yo voy a terminar como el señor Blatter. Y yo te voy a decir una cosa, yo estoy hasta aquí con esta cuestión. ¿Cuánto sabía el resto sobre las gestiones de Jadwe? ¿Cuán víctimas o cómplices, aunque sea pasivos, fueron los demás socios del fútbol profesional? Esa es la gran duda por estos días, en que ya hay un fiscal investigando las platas chilenas. Este estilo autoritario de Sergio Jadwe hacía que muchos de los requerimientos que se hacían ahí en el Consejo no fueran respondidos. Yo recuerdo perfectamente el presidente de Wanderers, Jorge Lafrent, pidió que se diera un detalle, una explicación más detallada de los ingresos y de los gastos que estaba teniendo la Copa América durante el transcurso de la Copa América. Y esto lo pidió durante, no me acuerdo si 2 o 3 consejos seguidos. Y se da una cifra global, no se daban los detalles, etc. Entonces, realmente también este actuar un poco autoritario del presidente de la NFP hacía, digamos, de que fuera muy difícil la fiscalización. Revisando las reuniones del Consejo de Presidentes y del Directorio, y tanto en las actas como en los audios a los que hemos podido acceder, queda de manifiesto que cada cierto tiempo el ex timonel de la NFP se encargaba de recordarle a los clubes cuán generoso había sido. A mí lo que me importa es la opinión de ustedes, los consejeros. Yo si en vez de los 50 millones de dólares que le repartí durante los últimos 4 años hubiese destinado 100.000 dólares a mejorar mi imagen, quizás sería distinto, pero no me interesa. No me interesa. Yo prefiero seguir entregándole 50 millones de dólares más y más plata para su ingreso, para su fútbol joven durante los próximos 4 años. Yo porque creo en eso. Es mi convicción. Afecto que se tradujo en 6.500 millones de pesos en préstamos a los clubes. Dinero fresco que recibieron en mayor cantidad aquellos equipos vinculados a Jadwe y sus cercanos, La Calera, Deportes Concepción y La Serena. Pero según el informe de Deloitte, el 36% de esas plata fue cobrada por terceros, sin poder corroborar si estos montos efectivamente llegaron a los clubes. Son esos préstamos, precisamente, uno de los puntos que más sospechas le genera al abogado Hugo Rivera, quien representa a la NFP. Con un aparente desorden, hay detrás un deseo de producir algún beneficio económico a ciertas entidades. Por ejemplo, nos llama mucho la atención respecto de los préstamos a los clubes, en los cuales hay una cantidad enorme de alrededor de 1.400 millones de pesos que llegan a manos de terceros. Y por último, hay transferencias. Ese es un punto que vamos a tener que profundizar para ver realmente
¿Qué pasó con ese dinero? ¿Entraron a las arcas de la sociedad que administraba esos clubes? Me da la impresión que no, porque había ejemplos. Uno de ellos terminó, como ustedes saben, muy mal y está fuera ya del fútbol chileno. Una querella contra Nivaldo Jaque y otros dirigentes vinculados a Deportes Concepción será presentada esta semana, con antecedentes rescatados del informe de Deloitte. El fuego externo es algo imaginable. Ha permanecido latente por más de 4 años, pero el fuego amigo es el que más duele. Pero que todos ustedes sepan que mi actuar como presidente de la Federación de Fútbol de Chile siempre ha sido con los principios y valores que me han formado. En medio de las dudas sobre qué tan solo actuaba Jadwe, se desató la discusión por el millonario pago de la NFP a los abogados norteamericanos que defienden al ex rey de Quilín, algo que se consiguió gracias a una modificación de contratos. Acá no era la NFP que entró en una figura de aceptar sobornos, sino que eran las personas. Por lo tanto, constituir la defensa bajo el amparo de la NFP y con los dineros de la NFP y hacer los viajes con costos de esta institución, obviamente era un aprovechamiento, ya estoy hablando de cifras entre los dos conceptos que alcanzan cerca de los 400 millones de pesos. La reacción tras conocerse estos millonarios pagos fue unánime e inmediata. Todos negaron haber tenido alguna información al respecto. Ninguno del directorio había logrado detectar algo que pudiera llamarle la atención y que pudiera darle alguna señal de que había algo anormal que estaba ocurriendo en su actitud. Pero hay documentos que evidencian que al menos el exdirectorio de Jadwe sí sabía. En el acta de sesión del 6 de julio del 2015, donde se estableció esta modificación de contratos, está la firma de Jaime Baeza, Antonio Martínez, Jorge Fistonich y Alexander Krivlinski. Esto demostraría que gran parte del exdirectorio estaba al tanto de que se sacaba dinero de la NFP para una defensa personal, no institucional, gracias a anexos de contrato que tenían Jadwe y todos los directores a su disposición. Es una verdadera burla a Chile, al fútbol, al deporte en general. En el año 2015, en el mes de mayo, ya sabía el señor Jadwe su situación judicial en Estados Unidos. Y resulta que en el mes de junio, con plata de la ANFP, contrata prestigiosos y costosos estudios de Estados Unidos, donde hay cantidades más o menos de $200.000. A su vez, para protegerlo y lograr esa asesoría en transporte aéreo, tengo por ahí registrado como 184 millones de pesos. Pero no solo eso, ese ex directorio hizo uso de ese beneficio, incluso después de haber estallado el cuestionamiento. Accedimos a documentos que así lo demuestran. Acá se revela el pago de facturas a cargo de la ANFP por asesorías legales a fines de diciembre del 2015. Incluso se detalla en el cobro reuniones con el directorio de la ANFP por estrategia penal y la revisión de un informe del abogado Forteza, ni más ni menos que el defensor de Jadwe. Solo Antonio Martínez optó por pagar con sus recursos un abogado propio. Eventualmente las personas que participan de hecho con conocimiento de que esta es una conducta delictiva, evidentemente pueden tener participación en un delito. Son pagos hechos por la institución para defensas personales, por el llamado caso sueldos, es decir, las cuestionadas remuneraciones que los directivos de la NFP recibieron pese a ser una entidad sin fines de lucro. Finalmente se determinó devolver esos dineros. ¿Qué pasó con el cheque de Sergio Jadwe? La información que tengo es de que hubo un primer cheque, el cual se extravió. Y después habría otro cheque que no sé por qué motivo. Y eso porque él dice claramente que devolvió ese dinero. Eso es precisamente lo que vamos a tener que determinar. ¿Qué pasa? ¿Por qué ocurrió todo esto? Desde que estalló el escándalo de la FIFA se han realizado una serie de investigaciones, desde auditorías y comisiones creadas en la propia NFP hasta la indagación de tipo forense de Deloitte y el trabajo del excontralor Ramiro Mendoza y también del exministro y agente en La Haya Felipe Bulnes. Personajes de renombre, aunque al inicio existió cierta reticencia. Yo creo que no le ha gustado
Yo creo que en su minuto lo que me han dicho es que él se resistió y finalmente por la entidad y la magnitud de los clubes y de las personas que estaban requiriendo esta investigación, accedió y de una u otra manera ahí surgió que, entre comillas, la situación del nombre mío y la aceptó, digamos, porque era bien difícil, digamos, estar rechazando el nombre del Contralor General de la República. O sea, era una cosa que además tiene la particularidad en el caso mío de que lo más cerca del fútbol que he estado es pasar por Avenida Grecia. Era como bien raro seguramente oponerse en ese minuto y por eso yo creo que entró a esta cosa que al final fue como... fue como el principio de la apertura de las cosas y el principio de su fin. Voluntariamente, como una señal de transparencia, Sergio Jadue anuncia al resto de los clubes que va a permitir que accedan a sus cuentas y a las de su señora. Ese requerimiento fue satisfecho con la entrega de algunos documentos que no eran totales, eran semi-integrados, digamos, desde el punto de vista de su contenido, y donde no estaban incluso todas las partidas, digamos, que debían contener, digamos. Él seleccionaba quién entregaba y quién no le entregaba. En estricto rigor fue así, y no solo, yo creo que no solo seleccionó quién entregar, sino que cómo entregarlo, digamos. En el Consejo de Presidentes del 25 de septiembre, Jaime Esteves, presidente de la Comisión Investigadora de la NFP, hizo un recuento de los avances. Un desafiante Sergio Jadue aprovechaba el que aún no se conociera el total de las conclusiones de Ramiro Mendoza. Esta fue su reacción cuando se le comentó que no había nada irregular en sus cuentas bancarias, ni tampoco en las de su señora María Inés Facuse. Lo primero que se me hizo una revisión completa a mis cuentas personales y a las cuentas de mi señora. ¿Puede repetir, por favor, la conclusión de ello? Que están claras y en orden. Perdón, ¿puedo precisar algo, presidente? Cuando dice sus cuentas permanecen, ¿qué dijo? Claras y en orden, dije. Claro, pero ¿y las de mi señora? También. Eso, pues es que para que quede claro, digamos. Pero esa conclusión era un preliminar. Faltaba todavía casi 3 meses para que Ramiro Mendoza terminara su indagación, la que concluyó detectando 3.200 millones de pesos sin respaldo en la Copa América chilena. Pese a que Jaime Esteves insistía en que Ramiro Mendoza todavía no terminaba su labor, Sergio Jadue se mostraba ansioso porque se enfrentara a la prensa en ese mismo momento, diciendo que todo estaba claro y en orden. Entonces yo llevo 4 meses bajo cuestionamiento. 4 meses. Y yo soy presidente del fútbol chileno. Entonces a nadie de ustedes les conviene que yo siga bajo cuestionamiento. Me tienen 4 meses arriba del columpio por algo que no hice. 4 meses arriba del columpio por algo que no hice. Me abrí completo. Demostré con todo. Todo, hasta mi situación tributaria. Ya está bueno, pues, weón. Ya basta, pues. ¡Basta! Otra reacción de Sergio Jadue en este mismo Consejo de Presidentes que llama la atención es el modo en que niega haber recibido cualquier tipo de soborno de la Conmebol. Esto era lo que afirmaba 2 meses antes de su declaración en Estados Unidos, en la que sí reconoció haber participado en un esquema de coimas. Pero yo no tengo culpa que hoy día declare Blatter con la Fiscalía Suiza, po. Ya no es un tema mío, po. Si yo nací en el 79, po. Y ya el viejo estaba en la FIFA ya, po. Entonces no es culpa mía, po. Que hayan sacado al secretario general de la FIFA, Valque, hace una semana. ¿Qué culpa tengo yo que el tipo haya revendido entrada y haya ganado 3 millones de euros en el Mundial de Brasil, po? Yo no tuve para regalarle una entrada a Reinaldo Sánchez y me sacó la cresta por la prensa, po. Fue la tónica de esa reunión. Sergio Jadue insistiendo en que se saliera a dar una declaración pública, afirmando que no se había encontrado ninguna irregularidad, ni siquiera un desorden en las cuentas, pese a los escasos antecedentes de los que se disponía hasta ese momento. Yo ya no tengo más, po. Mis hijos son menores de edad, no tienen cuenta, po. A mi papá no lo conozco. Y a mi mamá, si quiere, están las cuentas ahí también. No tengo problema. Pero ya está bueno, po. Mira, desde ese momento, cuando nosotros pedimos, digamos, que se investigara y todo lo demás, la situación en la NFP
fue siempre muy tensa. La relación con Sergio Jadue fue siempre muy tensa. Yo recuerdo una sensación hasta física, de cuando uno llegaba a los consejos de presidente, uno iba como preparado para algo duro, digamos. Mientras en Estados Unidos se estaba a la espera de la sentencia para Jadue originalmente fijada para el 15 de junio, en Chile el fiscal Carlos Gajardo ordenaba diligencias. El 18 de diciembre aparecía el informe final de Ramiro Mendoza que recomendaba profundizar con una auditoría forense que comenzó la empresa Deloitte en febrero del 2016. Entre medios iban conociendo detalles que reflejaban derroche, como el ascensor de tan solo un piso mandado a construir por Jadue y que lo trasladaba prácticamente directo a su oficina. Este es el ascensor que mandó a construir Sergio Jadue. Habría costado cerca de 20 millones de pesos. Tan solo transporta a un piso más, del 1 al 2, lo suficiente para que Sergio Jadue pudiese llegar hasta sus oficinas directamente sin tener que mirar ni saludar a nadie. Según sus cercanos, la explicación que entregaba por esos días era la necesidad de instalar una vía de acceso para aquellos que tuviesen alguna discapacidad. Requerir la instalación de un ascensor podrá ser casualidad, podrá ser una cosa de los arquitectos, pero que está al lado de la oficina del presidente, solamente para un piso. La verdad que no sabía que existía este ascensor, me enteré de ahora último, digamos, y no me puedo imaginar por qué. Hoy nadie lo usa. Permanece prácticamente abandonado, como un símbolo de ese periodo, el con mayores éxitos deportivos y financieros, pero que finalmente tan solo dejó déficit e irregularidades. En esta asociación había un desorden y un descontrol generalizado. El escenario más apropiado para poder delinquir. Es lo que planteaba Arturo Salá tras conocerse el esperado informe de Deloitte. Pero pese a lo categórico de esa declaración, esa indagación aún no llega a manos del fiscal Carlos Gajardo. Pero hasta acá la Asociación Nacional de Fútbol no nos ha hecho llegar el informe definitivo que está haciendo la empresa Deloitte. Se nos ha indicado que se va a entregar prontamente a la Fiscalía y además con la presentación de una querella, pero eso hasta la fecha no ha ocurrido. Es más, aún no se presenta ninguna querella posterior a esos informes, aunque ya se ha anunciado una para esta semana. Ha sido bastante lento porque se ha tenido que trabajar con mucha documentación. Son análisis que abarcan 3 años, pero de mucha intensidad de operaciones, del 2013 al 2016. El informe de Deloitte profundizó en el despilfarro de recursos ya evidenciado en la indagación del excontralor Ramiro Mendoza. Contratos con empresas que no siempre ofrecían la propuesta más económica y sin licitación de por medio. Y gastos excesivos, como el avión usado en Brasil, que le costó 138 millones de pesos a la NFP, por nombrar algunos ejemplos. Nunca, en ningún año de su historia, la Federación de Fútbol de Chile había recibido tanto dinero como el que recibió el año 2015. También el favorecer a cercanos, como ocurrió con lo informado hace casi un mes. Los souvenirs de la Copa América, para los cuales se contrató a la empresa de un amigo de Jadue, Nicolás Abusada, quien presentó la propuesta más cara. Ahora, 66.200 de esos productos permanecen en containers en la NFP. Se entregaban los recursos financieros que se solicitaban por las áreas de proceso de la NFP sin mucho control, digamos. Y esa falta de control es la que produce estos ambientes, digamos. Entonces, eso es lo que tiene que hoy día la NFP tomar en cuenta y ver estratégicamente qué es lo que va a hacer, digamos. El punto al que hay que prestarle atención es que al ser platas privadas, las exigencias en nuestro país son menores. Tan así que en Chile no se podría juzgar a Sergio Jadue por el mismo delito que en Estados Unidos, aunque se demostraron sobornos. Ese delito no está establecido en nuestro país hasta la fecha, pero hago presente que la Cámara de Diputados acaba de aprobar, en el primer trámite por lo tanto, un proyecto de ley que sí establece esta figura hacia el futuro como delito. Pero hasta ahora por lo menos no existiría la posibilidad de configurar ese mismo delito de allá porque la normativa tampoco acá en nuestro país está. Exactamente, no hay en nuestro país hoy día un delito de corrupción o de cohecho entre privados.
Pero más allá de lo que ocurra con esa directiva, todos los acá entrevistados coinciden en que el cambio debe ser profundo en la NFP, más allá de los nombres, establecer protocolos, las licitaciones como norma y no como algo voluntario, poner reglas que eviten cualquier conflicto de interés y cualquier tentación. Solo así se podrá evitar que otra vez la NFP haga noticia por aspectos que no tienen nada que ver con lo deportivo. Asumir que aunque sus operaciones se muevan en el ámbito privado, tienen un carácter público. Que nunca más, en un partido de Quilín, alguien se termine llevando la pelota para la casa.